Inizia. Buongiorno. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Marco Bussetti, de hacer un encuentro con nuestro ministro de Educación. No es la primera vez que el meeting invita a ministros de la educación. Han venido casi todos en estos años. Con algunos han crecido relaciones de amistad y a todos les hemos planteado las preguntas que nos interesan y que en el mundo de la escuela y de la educación tienen el punto decisivo para la historia de un país, de Italia. Pero es la primera vez que yo, un simple docente de un instituto de Milán, tengo que introducir a un ministro de Educación. ¿Y por qué tengo que ser yo? Pues soy yo porque tuve el honor de conocer a Marco Bussetti hace mucho tiempo. En los años en los que él trabajaba en la Delegación Provincial de Educación en Milán, y yo quedé impresionado del encuentro con él. Me impresionó su humanidad, además de su competencia, su capacidad de dejarse provocar por las realidades que encontraba. Y entre las muchas realidades que encontró estaba Portofranco, una asociación de la que tengo la gracia de ser fundador, basándome en la idea de un genio de la educación que fue don Giorgio Pontiggia. Portofranco, como sabéis, es una realidad libre que se dedica a la ayuda al estudio para los chicos, que se fundó y que sigue adelante gracias a la gratuidad de estudiantes universitarios y también de educación secundaria que ayudan para que esto siga adelante. El ministro Bussetti estaba también en el encuentro que hicimos con todas las realidades de Portofranco en Italia. En estos 18 años han venido casi todos a visitarnos y todos quedaron impresionados de este lugar, de este mar de gratuidad, que, como dijo Giannazzi, un cantautor italiano, en 2011, un lugar lleno de luz, jóvenes y misterio. Yo, por tanto, me he reunido con todos los ministros, pero Marco Bussetti ha sido una de las personas que me he dado cuenta que estaba sinceramente interesado en nuestra experiencia. Tanto es así que el 24 de mayo de este año, él claramente ya sabía algo. El 24 de mayo hicimos una fiesta para celebrar los 18 años de Portofranco e instituimos el premio Don Giorgio Pontiggia, gracias a los fondos que nos han dado algunos amigos adultos de La Fontana. Instituimos este premio porque queríamos responder a las necesidades que expresaban los chicos, incluso no escolares, y creamos una beca. Y en ese día en el que hicimos la fiesta, Marco Bussetti, el ministro, estaba con nosotros, participó en el jurado, fue parte del jurado y estuvo con nosotros toda la tarde, que era muy calurosa, hacía mucho calor, escuchó todos los testimonios de los chicos y que fue realmente divertido, porque tuvimos a Giacomo Poretti, un cómico, ¿no? Y
Ahora no le vamos a presentar nuestro libro de reclamaciones aquí. Lo que queremos es hacer algunos breves testimonios de estudiantes y gente que trabaja en las escuelas católicas y ver lo que él nos tiene que decir. Entonces haremos preguntas y la primera la voy a hacer yo, porque digo con toda sinceridad, quiero preguntarle qué es lo que le impresiona de Portofranco. ¿Qué ve en ese lugar que puede ser decisivo para la escuela y para su responsabilidad de ministro? Muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos. Voy a intentarlo, pero es difícil resumir en 2 palabras lo que me impresionó de Portofranco, porque la emoción fue grande viendo a personas que tienen un completo conocimiento y conciencia de lo que es el malestar juvenil. Y tener frente a ti a gente, a chicos que tienen miedo de este momento de malestar que forma parte de la vida de todos y que sirve para superar las crisis y para encontrar el camino para crecer, ¿no? Hay que reequilibrarse, hay que ir ajustando el tiro para seguir hacia adelante en el futuro. Y a veces este malestar limita las potencialidades enormes que tienen estos chicos, que es el momento en el que debe emerger toda su potencial interior. Ellos les dedican tiempo con amor y compasión, con gran atención. Tratan que consigan resultados, que tengan éxito a todos estos chicos que vienen a pedir ayuda. Esto es lo más hermoso de Portofranco. Y también me impresionó que los chicos superan su crisis, consiguen resultados, siguen con sus estudios, obtienen su licenciatura y vuelven a Portofranco para ayudar a otros jóvenes. Esto es una forma, como diría, de amor y de pasión por lo que es la vida, su experiencia y un reconocimiento también para los adultos que dedicaron parte de su tiempo y de su vida a ellos. Esto es algo realmente maravilloso. Seguid así. Bueno, ahora llamo a Matteo Sanna, que va a contar una experiencia y va a hacer una pregunta. Salve. Hola, me llamo Matteo Sanna y soy un chico que acaba de estudiar sus estudios en Bolonia. He sido representante de mi colegio en el 4º año de mi colegio y después en el 5º año también otro representante de la consulta y después también representante de la provincia de Bolonia. Quisiera hablar de algo que me ha ocurrido cuando era representante de mi instituto en febrero de mi 4º año de secundaria. Durante la asamblea de instituto pensé llamar Silvio Catarina de la comunidad de Imprevisto de Pesaro, que es una comunidad. Es una comunidad que se relaciona con chicos toxicodependientes. En este encuentro yo lo pedí porque un chico en nuestro colegio muy conocido se había suicidado algunos meses anteriores debido a la droga. En este encuentro algo especial fue que eran los chicos mismos dependientes de la droga que hablaban de su experiencia. Entonces estos chicos tenían 18 y 19 años. En un colegio como el mío, en el que el problema de la droga y de la adicción era muy grave, pues este encuentro tuvo mucho éxito. De hecho, al día siguiente llegaron un grupo de chicos que en el colegio eran conocidos porque eran personas adictas y me agradecieron por el encuentro. De hecho,
yo me acuerdo de aquel momento en el que después de 5 años, en 5 años yo no he oído el olor de porros, de marihuana. Estos chicos estaban ahí para agradecerme y antes habían sido adictos. En este encuentro estaba también el vicedirector del colegio, con el que ya tengo una buena relación debido a que yo soy representante y el vicedirector. Pero nació una amistad porque fue la primera persona que me agradeció el encuentro y yo empezaba a hablar de forma más íntima con él. De hecho, cuando mis padres me dijeron que no habría conseguido ir a la excursión de la clase porque debía elegir entre la excursión con mis amigos, con mis compañeros de clase y los ejercicios espirituales de los jóvenes de bachiller, yo le dije a mi amigo, al vicedirector, que no podía participar en la excursión y él lo que hizo fue pagar personalmente mi excursión con mis compañeros de clase y le convenció el director y otros profesores de otros profesores para que fuera, y de ahí nació una gran amistad entre el vicedirector y yo. Fue una amistad que me ha cambiado profundamente hasta el punto que este año, que he acabado el 5º año de secundaria, he hecho el examen final y yo nunca he sido un buen estudiante, siempre he tenido una nota como 6 o 7, si me iba bien. Pero este año, gracias a la amistad con el vicedirector, que cada viernes se quedaba a hablar conmigo sobre mis notas, pues gracias a esto yo me he abierto al estudio, a la relación con algunos amigos, compañeros de clase, que son mucho más buenos, mucho mejores que yo. Y gracias al estudio con estas personas y a la amistad con el vicedirector, yo me he comprometido completamente durante mi 5º año de secundaria en Italia. Y al final, en el último año, cuando he debido presentar el proyecto final para el examen, cuando los profesores nos han pedido que pensáramos en ello, yo quería presentar un proyecto no que ligase todas las asignaturas, sino que quería presentar un proyecto que hablase de mí, de mi corazón, porque ya que el vicedirector ha sido amigo mío, yo quería mostrar cómo el corazón en la Primera Guerra Mundial lo había cambiado todo. Entonces presenté un proyecto final donde hablé del coro alpino del que hago parte, al que pertenezco, y yo entonces, en esta pequeña habitación del colegio, en esta pequeña clase, había 15 personas cantando. Y fue muy bonito también el proyecto en términos de matemáticas. Yo siempre había sacado 3, pero el profesor de matemática empezó a llorar y al final me agradeció estos años. Y así se terminó mi carrera, mi camino escolar. En este cole, a través de la relación con mis amigos y mis profesores, he cambiado el enfoque al colegio y a la vida. Entonces, si también solo un profesor entra en relación conmigo, no mirándome como un simple número de registro, sino como una persona, ¿cómo podemos valorar positivamente los profesores que enseñando se comprometen de corazón con sus estudiantes? Gracias. Es una pregunta difícil, ¿eh? Matteo, sí. Matteo, es una pregunta un poquito difícil. El tema de la valoración siempre es un poco difícil. A mí me gusta hablar como padre cuando tengo que dar notas o dar valoraciones, sobre todo pensando en los estudiantes. A pesar de la nota que saca mi hija, yo siempre digo, mira, que la nota la has sacado tú. Tú no eres tus acciones, tu tarea. Perché tú has dicho algo muy justo. Es que son las personas, aquellas con las que los profesores se relacionan. Pero también es justo hacer una premisa un poco más general. La organización prevé varias figuras. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en que comienza el colegio, vemos al profesor y al estudiante. Quizás
vosotros no lo sabéis, pero para que exista una clase y un grupo de estudiantes y un profesor, en aquel momento detrás hay un trabajo llevado a cabo por una administración que empieza muchos meses antes y que mientras los profesores quizás han terminado las clases, en este momento todavía están trabajando para permitir que pueda comenzar el año escolar el 1 de septiembre. Y estos son los que trabajan en la administración, los directores de la escuela. Son personas que ostentan cargos en oficinas provinciales y administraciones escolares regionales. Hablar de valoraciones con respecto a los profesores es un tema que debemos encarar ya. Entonces, el año pasado, al final del año escolar, llegaron fondos, entonces yo tuve que afrontar ya esta cuestión. Debíamos distribuir fondos a los profesores, pero yo pienso, y este hecho no le ha gustado mucho a los demás, pienso, repito, que una persona que debe ser valorada tiene que ser las razones o las cosas por las que se valora. Entonces yo siempre he pedido un encuentro con los sindicatos para colaborar juntos y desde el principio hemos establecido cuáles serían para todos los profesores, cuáles serían los indicadores y los objetivos por los que estas personas serían valoradas, de forma que exista una verdadera valoración. Y aquí respondo a tu pregunta. Es útil sugerir cuáles son los aspectos que un profesor debería tener. Aspectos quizás que son naturales, innatos, pero que se pueden también construir a raíz de una sensibilidad y una atención hacia las personas, a raíz de sus experiencias, de su presencia, de su pasado, a los porqués, a sus actitudes y comportamientos, porque todo esto debería permitir que todos sean valorados y seguidos, asesorados de forma personal. No quiero decir diferente, sino personal. Lo que a ti te ha pasado ha sido solo un momento en el que ha llegado una fuerza del exterior. Y esto ocurre también a Portofranco, porque esto le da un nuevo aliento, un nuevo empuje, motivación, ganas de volver a empezar. Esto da autoestima. Y yo pienso que dar un sentido de pertenencia es uno de los objetivos principales de la escuela, dar un sentido de pertenencia. Y entonces esto significa considerar la formación de forma más holística, integral. A veces es algo que damos por sentado, pero debemos valorar más las actitudes y no las capacidades. Es un tema sobre el que deberíamos reflexionar, porque a veces tampoco consideramos las actitudes. Pensamos solo en lo que podemos y somos capaces de hacer, pero la valoración tiene que ver con la persona. Tenemos que poseer una actitud pedagógica. Por ejemplo, Rosmini decía que los chicos no tienen derecho, sino que son el derecho, por tanto deben ser amados. Esta es la palabra mágica que debemos utilizar siempre en cualquier relación. La empatía, la relación a cariño, comunicación, intercambio de opiniones y conocimiento. Entonces yo sí que puedo tratar de juzgar o valorar a una persona y no solo a la tarea que acomete. Espero haberte contestado a la pregunta. Gracias. Lidia Rosetto, profesora de matemáticas. Buenas tardes a todos. Me llamo Lidia, soy una profesora de matemáticas. Y este año empecé a enseñar en una escuela estatal, que es un instituto técnico profesional. Y el primer reto al que me he tenido que enfrentar ha sido un cambio de itinerario, porque yo llegaba de un instituto científico. Y también
los estudiantes que tenía delante, los últimos años de la carrera profesional. Ha sido un reto enseñarles matemáticas, demostrar que la belleza que contiene esta disciplina y que de esta materia se puede ya reconocer en el trabajo que harán en un futuro. Me he encontrado que tenían necesidades y problemas muy diferentes. Yo veía que los chicos tenían la necesidad de ser seguidos de cerca, acompañados, guiados paso por paso. Pero por otro lado también he tenido que hacer frente a dificultades como no tener siempre los métodos adecuados, porque yo qué sé, se rompía la pizarra, no había la conexión a internet, tenía clases muy numerosas, en la que es difícil realmente dedicar atención adecuada a cada estudiante. Entonces, en este contexto en el que muchas veces he tenido un sentido de impotencia, he visto que esto no impide que sucedan hechos imprevistos que me hacen volver a comenzar. Y esto ha sido la belleza de este año para mí. Cuento una anécdota, algo que me pasó. En una de mis clases de profesional en las que tengo 31 chicos y muchos extranjeros y algunos repetidores con situaciones muy complejas en la mayoría de ellos. Y el trabajo era tan duro que a veces incluso los colegas, hablábamos con los colegas y considerábamos casi imposible sacar algo de ellos. De nuestros diálogos dominaba el desaliento, teníamos un sentimiento de fracaso. Pero aquí se abrió una hipótesis que iba creciendo durante el año, que nosotros no esperábamos su cambio. Debíamos esperar descubrir algo en la relación con estos chicos. Esto ha cambiado el modo de afrontar el tema con ellos. Me había dado cuenta, por ejemplo, de que había un chico difícil de estos repetidores que determinan el clima de la clase, que tenía una relación conmigo, que se dio cuenta de que yo le miraba y esperaba esta mirada, me buscaba al final de la lección. Y esta posición suya me impresionaba porque yo veía que él tenía un deseo más grande que trataba de sofocar. Yo hice una entrevista con sus padres y ellos casi llorando me contaron: este hijo va muy mal, vemos que va muy mal en la materia. No sabemos qué hacer con él. Y efectivamente a él le costaba muchísimo salir adelante en la escuela y le podíamos volver a suspender. Pero yo entendí que esto no podía ser todo de él, porque no sabíamos lo que le iba a pasar en los meses sucesivos. Porque él podía, el que hubiera empezado a sentir una pasión y a estudiar una materia, para él era un paso muy grande. Por eso yo les conté, les hablé de esta esperanza, porque se puede apostar por el corazón de alguien, porque en la realidad hay un bien y la belleza es reconocerlo. ¿Y qué sucedió? Algo que no me esperaba, que de parte de esos padres que había visto tan desconsolados, llegó una confianza. Ellos se confiaron a mí y hablaron con el hijo y le matricularon en un centro de ayuda al estudio que se tenía por las tardes. Y yo me quedé impresionada porque mirando a ese chico, porque él sabía que le podíamos suspender, pero empezó a estudiar.
salía a la clase y me mostraba su cuaderno, me enseñaba que estaba estudiando, que estaba haciendo los deberes, y a mí me impresionaba porque yo veía ahí a un chico que vuelve a empezar y que hace algo más grande porque empieza a estimarse a sí mismo, porque se ha sentido estimado, empieza a ser libre porque se le ha mirado sin medida. Frente a las circunstancias he descubierto y a los problemas hay dos posiciones en las que yo caigo continuamente: ceder al lamento, a la recriminación y luego comprometerse menos, o sea, como si uno hiciese un paso atrás, o partir de lo que está sucediendo, que puede parecer muy pequeño, pero secundando el punto de bien que existe se puede construir. Y para mí este reto se juega en mi escuela y en mi clase. Yo imagino que podría ser la misma dentro de cualquier cometido que uno tenga en la vida. Por eso quería hacer dos preguntas. La primera es que, mirando las dificultades que a veces son falta de instrumentos o clases muy numerosas, ¿qué posibilidades concretas tenemos para gestionar de una forma más adecuada los recursos presentes o incrementarlos? Y en la gestión de estos recursos, ¿qué realidades, qué aspectos hay que valorizar? ¿De dónde partimos? Y en segundo lugar, esta quizás un poco técnica relacionada con el lugar en el que trabajo. Parte de mi trabajo es una educación profesional y yo querría entender mejor qué modificaciones aporta el nuevo decreto de educación profesional, porque parece que el objetivo sea enlazar los dos itinerarios de educación profesional y formación profesional. Me pregunto qué es lo que caracteriza y qué es lo que se quiere preservar de la educación profesional respecto a los itinerarios regionales de formación. Esto lo pregunto porque mi trabajo está muy vinculado a esta pregunta. Bueno, en ciertos aspectos hemos vuelto a algo que habíamos dicho hace poco: estrategias educativas, didácticas, metodológicas, competencias que tiene que tener un docente, pero que tienen que ser patrimonio del consejo de clase, del departamento. Y a veces estos temas se afrontan en algunos institutos, y en los institutos de formación profesional a veces se viven ciertas situaciones como diciendo ¿qué puedo hacer con esto? En cambio, su reacción demuestra que con compromiso, reflexión, trabajo, con estrategia de relación, poniéndose en juego, ha recuperado a un chico respecto a otros colegas que quizá no han afrontado el problema. Lo de la clase numerosa es un tema que se plantea, y las estadísticas nos dicen que nuestras escuelas tienen una media de 21,2 estudiantes por clase. En cambio, en algunos tipos de curso tenemos 31 y no podemos dividir la clase en dos grupos y hacer dos clases porque no llegamos a 16. Por eso hay que tener más alumnos, aunque esto sea un problema, porque hay problemas de seguridad y que imponen determinadas decisiones a nivel estructural. Volvemos al discurso de antes.
Son problemas que nacen en los años 50 junto con los institutos técnicos porque salimos de la posguerra, nuestras industrias empiezan a funcionar, hacen falta técnicos especializados y aquí nace la necesidad de los institutos profesionales para servir a este proceso de industrialización. Y en cambio ahora, paradójicamente, estamos volviendo a algunos aspectos de ese momento. Hay un potencial que está listo para expresarse de una forma atenta a las que son las actividades STEM, que tengan chicos inteligentes, listos para empezar a trabajar, que pueden tener una función fundamental en este ámbito de las profesiones. Hay que mirar las potencialidades de los chicos y es importante que las escuelas en este momento histórico especial vuelvan a ser el núcleo de la formación, dando un sentido de pertenencia y una auténtica identidad a los chicos. Las escuelas profesionales son muy importantes y más importante aún es buscar este paso. Se están potenciando los laboratorios, actividades en laboratorio, se interviene, la colegialidad interviene de forma fuerte, pero esto no debe acabar aquí porque hay también un proseguimiento, pero no tiene que faltar, como faltó en cambio en los años 50 y 60, el nexo, el vínculo con el mundo de las empresas, de la industria, para que los chicos vean ante ellos la posibilidad de un futuro. Este nexo entre el mundo de la formación como actividad didáctica, que es sinérgica con el mundo de las empresas, es algo que puede llevar a resultados y al éxito, a resultados que quizá veremos dentro de unos años, pero que está claro que van a satisfacer las necesidades de personal especializado y formado y también que nuestros estudiantes puedan realizarse, ¿no? Silvio. Buongiorno. Buenas tardes, me llamo Silvio Di Tella, soy un médico en mi vida, pero aquí soy en representancia de presidente de un colegio concertado. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego las preguntas. Querido ministro, es viernes, el tercer viernes del mes. La semana laboral se está por terminar. Todos estamos un poco cansados, pero una última cita nos espera. Es el Consejo de Administración del mes. La cita es a las 8:30 puntuales. Calle Piccinini, nombre de fundador, Colegio La Carovana. 830 alumnos más o menos divididos en diferentes clases, desde clases infantiles hasta escuela secundaria. Hay numerosos temas de los que tenemos que debatir. Mientras cenamos juntos empezamos a discutir, primero uno, después el otro. Hablamos de muchas cosas. El presidente, es decir, yo, médico, padre de 4 hijos, divididos en las diferentes partes del colegio, hasta desde primaria, de la clase infantil hasta la secundaria. Yo introduzco el tema. Fondos para destinar a las familias en dificultades. Una cuestión difícil, hablamos de ayudas. Las familias eligen nuestro colegio porque desean una educación de calidad y nosotros deseamos formar a niños y chicos que estén listos a encarar los retos del mundo. Es un método exclusivo, pero es una propuesta inclusiva, por lo menos lo intentamos, inclusiva para todos. Giulio, expresidente, geólogo,
cuyos hijos fueron a la escuela pero que ahora ya están en la universidad o trabajando, recuerda que estas ayudas en el pasado fueron la puerta para entrar en el mundo para muchas familias que no pueden pagar el colegio por completo, pero que deseaban sobre todo poder darle una posibilidad más a sus hijos. Entonces, ¿cuánto tenemos que darle? ¿Cuánto dinero? Hay muchas peticiones y el dinero nunca es suficiente. Stefano, el aliento económico del Consejo, padre de 3 hijos, trabaja por una sociedad de asesoramiento. Está afuera, al extranjero, por trabajo. Para no perder este consejo, desde su hotel, a través de Skype, se conecta. Recuerda que nuestro esfuerzo debe ser compatible con el presupuesto. Seguimos hablando después de 1 hora. Cerramos este rubro, tomamos una decisión, lo escribimos y pasamos al segundo punto. Un tema un poco menos pesado bajo muchos puntos de vista, el terrible WhatsApp, que está muy de moda entre las mamás, que a veces se vuelve un hombre algo malo. Esto nos da risa a veces, que es como un lobo negro, pero en realidad hay que tomar en serio esta cuestión. Hablamos de la selección, de las entrevistas con los nuevos profesores, actividades extraescolares, cuestión de evaluación. Muchas cuestiones a veces pueden ser infravaloradas. Y luego hablamos también de la forma en la que mejora la relación entre colegio y familia. Pasamos al siguiente rubro, el tercero, después el cuarto y hasta el final si lo conseguimos. En un momento dado tenemos que terminar la asamblea. Giovanni, el director de ahora, mira el reloj y dice: también esta noche hemos ido más allá de la medianoche. Vamos muy rápido para terminar las últimas cosas. Nos dividimos las tareas para el próximo encuentro. Decimos que pondremos todo en Drive. Esperemos trabajar mejor próximamente y después nos saludamos en el aparcamiento del colegio. Volvemos a casa y a la 1 de la noche más o menos, señor ministro, he querido hablarle de este día para subrayar que aparte el director, una figura muy importante en este colegio, hay 9 voluntarios que desempeñan esta tarea de forma gratuita. Somos movidos solo por el deseo de educar de la mejor forma a los hijos de los demás y a los nuestros. Estamos aquí para subrayar a usted y a las instituciones esto. Pedimos simplemente que esta realidad de los colegios concertados pueda ser ayudada para formar a los chicos que estén en condiciones después de encarar la vida. Y este es un bien no solo para las familias que se fían de nosotros, sino que también para toda la sociedad. En pocas palabras, no pedimos más subsidios, lo que pedimos es más subsidiariedad, es decir, una mirada directa de las instituciones que tienen una tentativa, que observan la tentativa de la sociedad y de los colegios, que puedan, para que pedimos que nos dé más aliento para contribuir al bien común. Entonces, tengo 2 preguntas, una más general y una un poco más técnica. La primera es esta. Según usted, ¿cuáles perspectivas podemos plantear para los colegios concertados en el Sistema Nacional de Educación? La segunda pregunta, un poquito más técnicas, es: ¿los colegios concertados deben utilizar profesores autorizados, pero no hay suficientes profesores autorizados? Esto crea grandes problemas en el colegio y desorientación. Entonces preguntamos, ¿cuándo se activarán cursos de formación para que los jóvenes puedan tener una certificación, un diploma, un título útil para enseñar en la escuela secundaria? Gracias. Domanda trabocchetto. Bueno, es una preguntita un poquito difícil, ¿eh? Una pregunta trampa, pero bueno, vamos a intentarlo. Un par de años tuve la ocasión de dirigir varios colegios concertados en la región italiana de Lombardía, por tanto conozco muy bien aquello de lo que me habla. ¿Cuáles pueden ser las perspectivas? Los colegios concertados son una parte importante del Sistema Nacional de Educación. Esto no cabe duda de ello. Estos colegios están reglamentados por una ley, la Ley 62 del año 2000. Esta ley prevé
varias características, reglas específicas y sobre todo también recomendaciones normativas y también de tipo organizativo que todos los colegios concertados deben tener para seguir siendo concertadas estas escuelas. Es verdad que debemos contar con profesores autorizados como prevé la ley. Entonces, profesores capacitados. Pero en los años pasados esto no ha sido un problema porque se acogían estos profesores capacitados. Normalmente, si no se encontraban profesores capacitados, entonces otros podían ocupar sus cargos. Pero el colegio ha generado una nueva forma de contratar a los profesores que a mí no me ha gustado mucho porque ha condicionado la vida de numerosas personas, mandándoles lejos de sus casas, ha creado numerosos malestares en las familias, en los hogares, y esto también conlleva consecuencias hoy día en nuestro sistema escolar. Pero vemos también que el objetivo de la reforma es encontrar plazas para los profesores. Hay profesores que van a los colegios públicos y esto ocasiona que los colegios concertados creen plazas vacías que deben ser llenadas. Nosotros seguramente deberíamos encarar este problema porque no podemos seguir así. Los colegios paritarios, para ser definidos así, deberán acercarse a los estándares de los colegios públicos estatales. Este es un hecho, claro, y seguramente trabajaremos en este sentido, porque se trata de un rubro que, de seguir siendo así las cosas, puede crear problemas. Entonces hay que darles garantías a los trabajadores, a los que se comprometen, aunque de forma voluntaria, en este sentido, porque los voluntarios no son pagados. Entonces hay también muchos padres que colaboran en pro de los colegios en los que cursan sus hijos y seguramente es algo que tenemos que agradecer, pero esto no prevé remuneraciones. Aunque los colegios concertados son una riqueza, yo estoy convencido de ello. Por tanto, seguiremos de todas formas valorando este colegio. Paulo. Buenas tardes, señor ministro. Soy Paulo Maino y soy director escolar de un instituto de Busto Arsizio, en la provincia de Varese. Le agradezco lo que ha dicho antes, haciéndonos presente que hay una máquina detrás de nuestro trabajo, que trabaja detrás del telón. Y añado a estos que citaba usted, los colaboradores escolares, porque el colaborador escolar que viene al final del año, viene y me dice, mire cómo está limpio el pasillo, podemos reflejarnos de lo limpio que está como un espejo. Yo describo esta escena para tratar de implicar a los docentes, que todos los adultos sean una comunidad educativa, que todo el mundo colabore a la educación, igual que colabora el colaborador escolar limpiando el pasillo o avisando al director de que los chicos han ensuciado demasiado las aulas. Por eso yo le agradezco mucho su mención a quien trabaja entre bastidores.
Yo empecé a trabajar en 2014 en esta función después de 14 años de ser profesor en escuelas estatales y concertadas. Y asumí esta responsabilidad entusiasmado por este camino de educación cada vez más complejo de las generaciones jóvenes, que viven en un contexto en el que saber elegir y juzgar son saberes esenciales. Se han convertido en saberes esenciales porque vivimos en un contexto que fácilmente puede hacer que nuestros estudiantes sean víctimas de mentiras, de maniobras de los sentimientos que manipulan a las personas. Y la experiencia de estos 4 años ha sido realmente interesante. Como instituto comprensivo hemos intentado abrir camino con muchos proyectos puestos en marcha y con situaciones pequeñas, o sea, respondiendo a los problemas críticos de cada estudiante con una acción de todos, o sea, en red, el consejo escolar para tratar de hacer frente a una necesidad incluso pequeña de nuestro alumno. Y al lado de esto, es decir, al lado del tiempo que hemos dedicado a esta colegialidad, muchas veces el tiempo y las energías de los directores tienen que salir al encuentro de todas las solicitudes que recibimos de la delegación escolar, del provincial, del ministerio. Un ejemplo, para que se ponga en marcha un módulo de 30 horas financiada por el Fondo Europeo, es necesario entregar a los padres 11 páginas que tienen que rellenar, que tienen que devolver a la secretaría del colegio, que hay que escanerizar, que hay que transformar en PDF, que hay que introducir en un sistema donde hay que volver a rellenar toda una serie de formularios para poner la misma información. Y luego descubrimos que hay que cargar otro documento que no habíamos previsto. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Pues, ¿dónde está el uso atento del tiempo? Este verano, la mayor parte de estas excansiones las he hecho yo, que soy uno de los dirigentes. No pasa nada, pero en fin, quiero señalar, haciendo mi pregunta, que hay una palabra que me interesa, autonomía. Para que haya autonomía que corresponde al nomos griego, a la ley, hay que identificar a quién hace las cosas. El sujeto que piensa, que proyecta, que actúa, que juzga y que define su plan de acción, haciendo referencia al ministerio, que tiene que establecer las metas comunes a nivel regional. Algo que sí que hace el ministerio. Pero regular la autonomía, el reglamento de la autonomía, decreto del presidente de la República del 99, señalaba que hay una colegialidad de educadores, padres, etcétera, para regular la oferta formativa. Pero en estos 20 años, y perdone la simplificación, la autonomía escolar es víctima de un proceso de tipo descendente, de un tipo de imposición a las escuelas con una definición nada clara de las modalidades de gobierno por parte de la comunidad escolar. Yo creo que es un grave error de perspectiva que el dirigente escolar sea responsable de la
gestión unitaria y que por tanto es responsable total de la organización autónoma, se ha ido burocratizando. Estamos invadidos de papeles que tenemos que rellenar. La ley que prometía, por ejemplo, una nueva definición de tareas y responsabilidad de los órganos colegiales se ha traicionado en este punto. Pero es un punto que es urgente. Por lo tanto, ahora, pregunta directa. ¿Qué va a hacer el Ministerio? ¿Qué indicaciones nos va a dar usted, Ministro de Educación, para poner en marcha un proceso real de la realización de la autonomía de la comunidad educativa que indica el Reglamento de Autonomía, ese bello documento del año 99? Tengo que hacer un poco de historia aquí, para entender el espíritu también, el espíritu de la palabra autonomía en estos casos, que no es autodeterminarse, es tener una institución y un sujeto que sea capaz de negociar en el territorio. Esto debería ser el verdadero objetivo de la autonomía escolar. Y esto, seamos sinceros, se han dado muchos pasos hacia adelante. El reglamento del 99, leído con una cierta atención hacia el futuro, es muy actual, pienso, en determinados aspectos. Es evidente que una revisión del texto único es esencial. El texto único nuestro es todavía más antiguo y ahí hay que revisar la organización de la gestión y de los órganos colegiales que existen todavía hoy. Pero me permito decirle que creo que en la base de la autonomía tiene que estar el principio de identidad. Como decía antes, la escuela tiene que volver a ser el núcleo de la formación de la identidad del individuo. Y esto lo puede favorecer la autonomía, dando un sentido de pertenencia, presuponiendo también una mirada amplia hacia el futuro y una sinergia con lo que se llama territorio y con quien vive la escuela. El dirigente escolar, que es verdad, es un burócrata, es verdad que en algunos aspectos es un burócrata, como dice el artículo 25. Tiene esta tarea también, la que decía ahora, ser el elemento que logras hacer una síntesis entre la necesidad de un territorio y las potencialidades que hay. Y el trabajo de muchos dirigentes escolares se ha visto. Esto yo estoy de acuerdo, no es suficiente quizá, porque el dirigente escolar necesita un apoyo, alguien que le apoye. Es una figura un poco sola, que se encuentra un poco sola en este organigrama, en esta organización. Necesita administrativos que le apoyen, entidades que estén cerca. Y también necesita transmitir su visión y su planteamiento de la oferta formativa que luego se ofrecerá en los órganos de colegialidad de referencia. Son materias que, dada mi experiencia, hay que afrontar y revisar, porque es verdad que están previstos procedimientos increíbles desde el punto de vista administrativo, pero pensad en el revisor de cuentas, todavía es peor, ¿no? Me diréis, revisores que revisan 3 años más tarde los proyectos, por lo tanto, si se retrasa la presentación de los documentos, todavía es más difícil esta función. Pero la figura del dirigente escolar es fundamental, es cardinal, y querría que verdaderamente lograran
considerar los dirigentes escolares su papel, su cometido, la responsabilidad directa que tienen y todo lo que habrá que hacer en el futuro, y tener un control de los objetivos que deberán ser transparentes, compartidos desde el principio, y luego claramente habrá que valorarlos, habrá que evaluarlos. Y quizá esto falta en el colegio ahora, se confunden objetivos y competencias. El plan que tiene que partir, creo, de la administración central y luego ofrecer un punto de referencia a todas las entidades escolares, pienso que es fundamental para mantener la autonomía, que es una riqueza, y darle una forma adecuada a los tiempos actuales, que ahora vamos a celebrar 20 años, pero es un valor que hay que preservar y que está muy presente en nuestra Carta Constitucional. Gracias. El título de este encuentro se planteaba la siguiente pregunta: ¿la educación nos hace felices? Y después del encuentro que acabamos de tener, podríamos decir que hace felices si es educación, se introduce a la realidad y a toda la realidad, como nos ha enseñado don Giussani, a su significado también en los varios ámbitos, en las varias materias, en los varios aspectos que hay que afrontar, que se afrontan en los colegios, en las clases, en las aulas. Esta educación puede hacer que cada uno descubra su propia identidad, porque hace crecer en cada uno la autoconciencia. Y para esta educación, que nos hace descubrir la identidad del yo como descubrimiento de uno mismo, descubrimos lo que mueve nuestro corazón. Y esto solo puede suceder en un diálogo entre el docente y el estudiante, en un diálogo libre entre la razón del profesor y la razón del alumno, en un diálogo, y uso una expresión que usó el Papa en el Día de la Escuela, en una aldea, es decir, en una comunidad de educadores, como decía el director Maino antes, en una aldea, en una comunidad educadora, que cada uno con su función pueda favorecer, pueda incrementar en cada uno el descubrimiento de sí mismo. Y todos, maestro está llamado a hacer enseñando y alumno está llamado a hacer aprendiendo. Hemos querido hacer, como siempre, este encuentro con el ministro de Educación, y lo que siempre preguntamos y pedimos a los políticos es que en la arquitectura de la escuela, en los muchos problemas que tiene que afrontar el ministro, paridad, reforma del examen de selectividad, que en todo se tenga en cuenta, se pueda discernir y establecer lo que favorezca más este punto central del hacer escuela, este diálogo educativo dentro de una comunidad educadora. Un diálogo entre la autoconciencia del profesor y del alumno. Y nosotros, como profesores, como maestros, seguiremos haciendo nuestro cometido de construir, de vivir apasionados por nuestro trabajo, que es el más bonito del mundo, porque educando en la enseñanza descubrimos cada vez más la verdad de nosotros mismos.
y la verdad como significado de las cosas que enseñamos y como valor último de las personas que tenemos delante al entrar en clase. Muchas gracias, buena velada y buena cena. Y muchas gracias